Tenemos una serie, ¿verdad? Este mes lo titulamos Vintage y este mensaje, el pastor Johnny lo predicó el 21 de septiembre, sí, el día antes, pero en el 2008, 21 de septiembre, pero de 2008. Así que es la misma fecha, diferente año, pero la tituló Tu crisis no es para destruirte. Y busqué ese mensaje y caía brutalmente diseñado para el jueves, para hoy. Tu crisis no es para destruirte. Y qué bueno que el Señor desde el pasado nos preparaba para este tiempo también. Pero Dios nos dice, tu crisis no es para destruirte. Dice el libro de Juan, en el capítulo 9, en el versículo del 1 al 5, en la Reina Valera, dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mas me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura y la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Una de las cosas que siempre el ser humano está buscando es una explicación de lo que está atravesando. Todo ser humano siempre está buscando una explicación para las crisis, las situaciones, los dilemas que enfrenta. El ser humano siempre está en búsqueda de respuestas. Siempre quiere una respuesta. Siempre quiere tener ese análisis de por qué. ¿Por qué sucedieron las cosas? Y ahora, ¿verdad? Con todo esto que estamos experimentando de momento, todo el mundo quiere saber por qué sucedió esto. O por qué no ha llegado la luz. O por qué no ha llegado esto. Y por qué, y por qué, y por qué, y por qué. El ser humano siempre estará en la búsqueda de los porqués de su vida. Y siempre estará buscando una explicación a su aflicción, a su crisis interna. Todavía está buscando de dónde salimos. Si salimos del mono, si salimos del Big Bang, si salimos de una metamorfosis de yo no sé qué, ¿verdad? Siempre estamos buscando respuesta. Y el ser humano cuando enfrenta situaciones como estas o crisis en diferentes áreas de su vida, siempre está buscando una explicación. Ahora, no está mal, eso no está mal. No está mal porque Dios creó seres razonables, seres que siempre buscan y quieren buscarle la razón a todo lo que hacen. Si nos va mal en el matrimonio, entonces el ser humano está buscando una explicación a eso, de por qué le va mal en el matrimonio. Y mucha gente pues busca la explicación fuera de ellos o la respuesta fuera de ellos. Porque quizás la culpa es del otro, ¿verdad? Si alguien está atravesando problemas económicos, la gente busca una explicación de por qué está atravesando por problemas económicos y muchas veces no somos sinceros con nosotros y el problema económico pues porque gano poco, o es porque fulano, o es porque nací, o es porque no me ayudan. Entonces, si la gente le va mal en el negocio es por culpa del gobierno, que no apoya, que no hace esto. Y siempre el ser humano está buscando explicación. Cuando usted analiza el sufrimiento siempre busca los porqués de la vida. No está mal, pero hay que entenderlo a la luz de la Escritura y a la luz de lo que estamos viviendo actualmente. Cuando usted analiza los sufrimientos por el lente de la Biblia, por el lente de Jesús, se encontrará diferentes posiciones del sufrimiento. Diferentes posiciones del sufrimiento en la Biblia que quizás muchos han adoptado. Cuando usted lee el libro de Job, ese libro que es uno de los primeros libros que se encuentran cuando se va a hacer la Biblia, entiende el libro de Job y nos da unas posiciones acerca del sufrimiento. Job, ese libro nos explica mucho acerca del sufrimiento. Y Job fue una persona que perdió todo en un día. Y ahí hay una teología que podíamos analizar y podemos hacer hasta una serie del libro de Job.
y nos faltarían días para poder seguir examinando el libro de Job, pero algo que queremos entender a la luz es el libro de Job, para entonces entender que por qué tu crisis no viene para destruirte. Y es que el libro de Job nos da algunas posiciones acerca del sufrimiento. Job pasa por esa crisis y luego de algunos días llegan sus amigos. Y lo digo entre comillas porque para mí el ataque más agresivo no fue del enemigo a Job, sino fueron los ataques de sus amigos a Job. Y creo que si hay unas posiciones acerca del sufrimiento, si usted le pregunta a Job, para Job, Dios es el creador del dolor humano. Si usted lo mira a través del lente, Job 2:10 dice que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Eso es una cuestión que hay que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque Dios no produce el mal. Si usted conoce el Dios que yo conozco, usted podrá entender que Dios no produce el mal. Dios no tiene en su naturaleza producir mal. Porque Él es todo lo bueno, todo lo que es digno de admirar, todo lo que produce vida, todo lo que produce justicia, todo lo que produce bondad, nace de un Dios bueno. Así que, pero Job entendió en un momento determinado, porque Job no sabía lo que tú y yo sabemos, que fue una artimaña y una prueba del enemigo para poner a prueba a Job su fidelidad. Y por eso es que Job entendió que lo bueno y lo malo venían de Dios. Por eso es que le dice a la mujer, recibiremos de Dios lo bueno y no lo malo, porque Job entendía que también lo malo lo había producido Dios. Pero Job estaba equivocado. Pero si tú le preguntas a Job Dios es el productor del bien y del mal. Y eso es una teología que mucha gente tiene, que Dios produce tanto lo bueno como lo malo. Y cuando usted mira, los amigos de Job también tenían esa línea. Si le preguntas a Elifaz, un amigo de Job que se sentó también con él, te dirá, el sufrimiento viene porque tú tienes la culpa. Elifaz le dijo a Job, tú tienes la culpa de lo que te está pasando. Tú tienes la culpa porque tú eres pecador. Ese es un amigo de Job. Miren los amigos que tenía Job, que se acercan, guardan luto con él, pero después le dice Elifaz, lo que te está pasando es porque tú tienes la culpa. Imagínate que tú estés pasando por una situación como esta y que te digan tú tienes la culpa, ¿verdad? Y que nos pasa porque somos pecadores. Si le preguntas en el libro de Job 4:8 dice, la experiencia me ha enseñado, dice Elifaz, que los que siembran crimen y maldad, eso cosechan. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Que lo que está diciendo es que eso fue que tú lo hiciste, eso fue que tú lo produjiste, eso fue que tú lo hiciste, eso fue que tú sembraste maldad y estás cosechando maldad. En algún lado tú sembraste maldad y estás cosechando maldad. En algún lado, algo tú hiciste. No sé si hay gente acá que me esté ahora escuchando y diga, hay gente que se especializa en eso. Hay gente que cuando pasa lo malo te dice, algo malo tú hiciste. Algo malo tú hiciste, que te está pasando eso, es porque algo malo, tú pecaste hace como 2 años atrás. Y eso fue por el pecado de hace 2 años atrás. Hay gente que es experta buscando el pecado ajeno del otro. Y es bien triste que tú tengas un Elifaz que te dice, tú tienes la culpa porque tú pecaste. Y otro, si tú le preguntas a Eliú, otro amigo de Job, le dice que no cuestiones a Dios. Le dice, tú no cuestiones a Dios, porque Dios es justo y eso que tú estás experimentando es lo justo. Es lo justo. Eso es lo justo. La calamidad que tú estás experimentando es lo justo que tú estás experimentando. Así que no te justifiques en decir que eres hijo de Dios, no te justifiques. Eso es justo, lo que te está pasando es justo porque tú mereces ese juicio. Mire qué amigos. Entonces cuando cosas que pasan como esta, cosas como las que atravesamos, le echamos la culpa a la gente y también hay gente que le dice, eso es necesario que la gente sufra. Es necesario que la gente sufra. Y no cuestiones a Dios. Y no cuestiones a Dios. Y
imagínate, Jesús en la cruz le dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El mismo Jesús le cuestionó a Dios por qué lo había desamparado. ¿Ve que cuestionarle a Dios no es pecado? Porque aún el Hijo cuestionó el por qué. ¿Ve que los porqués de la vida son normales para el ser humano? Pero Eliú dice, no cuestiones a Dios. Hay gente que en el sufrimiento te dice, no, eso fue lo que te tocó. Es más, tú necesitas eso. Bildad, que es otro amigo de Job, si le preguntamos a él, se mostró como un gran legalista. Porque eso es lo que demuestra, es que el legalista siempre está buscando el pecado oculto. Él dice, algo te habrás hecho, algo te habrás hecho. E inclusive llegó a decirle a Job, un padre engañado, tú eres un padre de engaño. Que todos sus hijos murieron porque él hizo mal contra Dios y por eso fueron castigados. Eso quiere decir que Dios te está castigando por el pecado de otro. Y eso hay que tener mucho en cuenta. Porque no me llevo con esa teología del sufrimiento, que hay que sufrir por el pecado del otro. No, yo creo en un Dios que me da auxilio en medio del sufrimiento, no que me condena por el pecado de otro. Zofar incluso afirmó, otro amigo de Job, afirmó que Job estaba sufriendo menos de lo que merecía. Mira los amigos que se rodearon alrededor de Job en medio de su sufrimiento, en medio del luto, en medio de la pérdida. Se acerca a Zofar e incluso le dice, tú estás sufriendo menos porque tú mereces menos. Eso es como lo que dicen en este tiempo y todavía falta. No sé si usted se ha topezado con gente que dice, y todavía falta lo peor porque Puerto Rico se ha portado mal. Y puede venir azotes como este. Y pueden venir azotes y pueden temblar. Y dice, y todavía falta más. Esos son los sofares de la vida. Esos son los sofares que dice, tú no estás sufriendo lo que deberías sufrir. Y eso falta. Eso falta más. Zofar inclusive afirmó que Job está sufriendo menos. Hay que seguir sufriendo y más. En otras palabras, escuche bien. En el proceso inclusive sus amigos citaron verdaderos principios bíblicos, pero aplicaron mal esos principios de forma errónea e inapropiada. Los amigos de Job, se puede aplicar la Biblia, se puede citar la Biblia correctamente, pero aplicarla de forma incorrecta. Y estos tiempos hay que tener mucha cautela. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que puede citar la Biblia correctamente, como lo dice la Biblia, pero puede aplicarla de otra forma que es inapropiada, es imprudente y hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos prestar oído a los amigos de Job, porque se puede citar correctamente la Biblia, pero aplicar de forma incorrecta. Y por eso es que hay que tener cuidado. Pero qué bueno que Dios nos ofrece, respuestas maravillosas. Y aquí que voy a empezar a predicar. Qué bueno que Dios nos ofrece respuestas maravillosas para el sufrimiento. Inclusive al final el Señor sale al encuentro y regaña a los amigos de Job, diciendo, todos ustedes están incorrectos. Todos ustedes están haciéndolo mal. Todos ustedes están de forma incorrecta, aplicando la Biblia de forma incorrecta. Entonces, ¿qué hay que decir del sufrimiento? ¿Por qué? Porque tu crisis no es para destruirte. Tu crisis no es para destruirte. Juan 13:7, en la versión Dios habla hoy, dice, Jesús le contestó, ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero después lo entenderás. Pero después lo entenderás. A lo que Jesús le está diciendo a Pedro, lo que estoy haciendo ahora no lo vas a entender. Después lo entenderás. Y hay algo que debo aprender en medio del sufrimiento, y es que a veces
hay cosas que yo no voy a poder entender. Y yo quiero que usted me entienda. Yo quiero que usted me entienda. Y yo quiero que usted analice esto. Hay cosas que como seres humanos somos seres finitos, somos seres que tienen límites, somos seres que la gente no va a poder llegar a entenderlo del todo, no vamos a tener la respuesta a todo, y eso es bueno, porque en medio de las preguntas hay preguntas que se quedarán sin contestar, que solamente con la ayuda de Dios podemos resolverlo. Y eso es bueno, porque si el ser humano tuviese la explicación para todo, entonces no necesitara mirar al cielo y buscar una explicación. Y eso es bueno saberlo. Eso es bueno. Porque cuando no hay una respuesta, hay una respuesta. Y esa respuesta no va a venir de la tierra, va a venir del cielo. Por eso es que hay que entender que a veces Jesús le dijo a Pedro, no, que lo que yo estoy haciendo, no lo vas a entender ahora. Va a pasar tiempo y después lo vas a entender. Quizás ahora no vas a entender lo que estás atravesando, pero después lo vas a entender. Quizás estamos en medio del asunto, en medio de la crisis, en medio de la aflicción, en medio de la tormenta. Y a veces queremos en medio de todo eso que nos sucede entenderlo. Y Dios dice, no vas a poder entenderlo. Y yo sé que a veces muchos de los que están ahí mirándome me dirán, yo sé lo que usted está hablando, pastor, porque ahora entiendo por qué atravesé por esa crisis. Ahora entiendo por qué atravesé por ese valle seco. Por eso ahora entiendo. Pero si Dios te hubiese explicado eso en medio del asunto, quizás hasta abortarías el propósito de Dios. Por eso es que a veces en momentos de crisis Dios cierra su boca. No hay ninguna palabra. Y lo que te dice es, lo que estoy haciendo contigo no lo vas a entender ahora, pero lo vas a entender después. Y yo le di gracias a Dios, y ahí donde tú estás tú debes darle gracias a Dios, porque hay procesos que te van a llevar a confiar en Él, a confiar en Él. Momentos de crisis son momentos de confianza en Él. Él te va a llevar a confiar, y tú puedes decir, no lo entiendo, pero confío. No le entiendo, pero le creo a Él. No le entiendo, pero no me queda otra opción que aferrarme a su promesa y a sus pactos. Y no lo entiendo, pero hay cosas que están fuera de mi alcance, pero nunca tan distantes de confiar en Él. ¿Se escuchó eso? Hay cosas que están fuera de mi alcance, pero no tan distantes de confiar en Él. No porque no le entienda, no voy a confiar. Porque no le entiendo, necesito confiar. Y eso es bien poderoso. Y usted debería escribirlo. No lo entiendo, pero le creo. No me hace lógica, pero no te tiene que hacer lógica. ¿Por qué? Porque hay cosas que nunca nos van a hacer lógica. Hay cosas que nunca nos vamos a poder entender. Y lo que Dios va a hacer ahora, quizás no lo entiendas ahora, pero lo vas a entender después. Hay cosas que están fuera de mi alcance, pero nunca tan distante de confiar en Él. Y tiempos de crisis es tiempo de confiar. No es tiempo de decir, oye, esto viene porque yo pequé en la semana pasada. Esto viene porque es un juicio de Dios también, como Job pensó que Dios también envía el juicio. Esto también como pensar que fue un pecado de mis antepasados, o que yo merezco más, que no puedo cuestionar a Dios, que no me puedo justificar. No. Ese tiempo, en vez de estar buscando los culpables, el culpable y la fuente del origen de tu crisis, mejor, ¿por qué no tomas esa fuerza y te enfocas en confiar en Él? Por eso el salmista David decía en el Salmo 4:8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú Jehová, escucha bien estas palabras del salmista, porque solo tú Jehová me haces vivir confiado. Qué tremendo eso. Solo Jehová te va a hacer vivir confiado. Porque puedes tener dinero en el banco, pero no vivir confiado. Porque puedes tener el mejor seguro de vida, pero no vivir confiado. Porque puedes tener planta eléctrica, agua en tu casa,
placas solares, eso está bueno. Pero lo que te hace vivir confiado era lo que el salmista David decía: me voy a acostar en paz porque sé que en sus manos yo estoy seguro. Y yo creo que llega a tiempo el mensaje del Señor para decirnos: en tiempos de crisis se confía en que hay algo más grande que nosotros que tiene el control, que tiene la autoridad. Y por eso es que el salmista nos lleva, y por eso es que es bueno que Dios en medio de la crisis no está buscando cuál es el origen, sino confía en mí. Confía en mí. Tú le vas a creer a mucha gente en las redes que dicen por ahí que este juicio de Dios, juicio de Dios, entonces estaremos juicio de Dios todo el tiempo. Tembló en México, juicio de Dios también. California está viviendo el fuego, juicio de Dios. Entonces lo que veo en el mundo es todo juicio de Dios. Un Dios airado, un Dios que está molesto con su creación, que después que los crea los quiere matar y algunos los quiere salvar. Que Dios es ese. Yo quiero decirte que todos los amigos de Job estaban incorrectos. Y Dios lleva a Job a decir: confía, yo tengo el control, yo tengo la autoridad. Segunda de Corintios 4:17 dice: pues nuestras dificultades actuales, este es Pablo hablándonos del sufrimiento, nuestras dificultades actuales son, ¿cómo? Pequeñas. ¿Cómo son tus dificultades de hoy? Pequeñas. Estás acostado ahí y no tienes luz, tus dificultades son pequeñas. Estás sin agua, tus dificultades son pequeñas. Tus dificultades son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Esto tiene una fecha de caducidad también. Toda crisis tiene una fecha de caducidad. Sin embargo, decía Pablo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Yo vengo a decirte en esta hora que el peso de la dificultad no va a ser más grande que el peso de bendición y de confianza en el Dios que te creó. Y yo lo creo. Dice, estas crisis tienen peso. Pero el peso de confiar en mí, lo que produce esta crisis, es un peso de gloria que va a ser mayor. Y eso es importante saberlo, porque esto produce un peso mayor, grande que las dificultades. Si te pesa tu dificultad de hoy, prepárate, porque las dificultades no pesan tanto como la gloria de Dios en tu vida, como la confianza de Dios en tu vida. Así que no miramos, dice Pablo, versículo 18, no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en las cosas que no se pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Escúcheme acá, mírame acá un momento. Quiero decirte algo. Las cosas que no se ven son las que duran para siempre, y las cosas que estás viendo tienen un tiempo y van a desaparecer. Y eso es poderoso. En cualquier situación, no solamente esta situación la vamos a pasar. La hemos pasado antes, la vamos a pasar ahora y la pasaremos después. Mi pregunta es, ¿qué estás viendo? ¿Estás viendo lo que está de frente o estás viendo lo que se va a producir en medio de esto? En medio de tu crisis familiar, económica, social, ¿qué tú puedes ver? Tú puedes ver, porque Pablo dice, lo que no puedes ver es lo que va a permanecer. Por eso, construye cosas ahora que permanezcan cuando se vaya esto. Construye cosas ahora que cuando toda esta crisis desaparezca, porque va a desaparecer. Escucha bien, esa crisis no va a ser tan duradera como lo que Dios va a crear en ti cuando se vaya. Mi pregunta es sencilla. ¿Qué va a quedar de ti una vez pase esto? ¿Va a quedar un creyente quejoso? ¿Va a crear un creyente sin fe?
Va a crear un creyente que duda, buscando culpable, o cuando todo eso desaparezca, puede quedar un creyente que sigue en pie creyendo, que sigue en pie adelante, que sigue en pie y me dice: pastor, yo creo que esto va a ser atravesado, que esto va a pasar, pero hay una prueba que va a matar a unos y va a promocionar a otros. La misma crisis que va a enterrar a unos es la crisis que va a levantar a otros. Mi pregunta es: las crisis no son duraderas, pero las crisis vienen para que confiemos en Dios. Cualquier crisis, ya sea terremoto, ya sea pandemia, ya sea huracanes, ya sea política, ya sea judicial, ya sea lo que estés atravesando, eso es temporero. Pero yo vengo a decirte que Pablo dice que las cosas que no se ven son las que duran. Y Dios está creando algo en ti y necesita que otros lo vean. Y por eso el Salmo 139, termino con esta parte que me gusta mucho. Salmo 139, versículos 11 y 12. Dice: si dijeres ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá a mi alrededor. Yo no sé si usted cree esto conmigo. Lo repito otra vez, versículo 11. Si dijeres ciertamente las tinieblas me cubren, aún la noche resplandecerá alrededor mío. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Escucha bien esto. Mírame, ya mismo me voy. Pero yo quiero que tú escuches esto. Para Dios no hay crisis. Salmista decía: para Dios lo mismo es la tiniebla que la luz, porque ninguna de las dos cosas le afecta a Él. Lo acabamos de leer. El salmista decía: aún la noche resplandece a tu alrededor. Quiere decir que yo puedo ver tinieblas, pero Él no ve tinieblas. Aún las tinieblas no te cubren, no pueden cubrirte a ti. Mi pregunta es: ¿qué te cubre a ti entonces? Si Dios está en ti, ¿qué tiniebla es la que te está arropando? Si Dios te está cuidando a ti, mi pregunta es: ¿cuál es la tiniebla que te está cubriendo? La tiniebla que tú mismo has creído. La tiniebla que tú le has permitido entrar a tu corazón. Y no te estoy juzgando y no te estoy condenando, no te estoy señalando. Pero yo quiero que en medio de esta situación, en medio de todo esto, tú entiendas que las tinieblas brillan para Dios. Dice: ni aún las tinieblas te cubren, aún la noche resplandece a tu alrededor. Y yo quiero decirte que tu crisis no es para destruirte. ¿Por qué? Porque podrán caer 1000 y 10,000, pero a ti no van a llegar. Yo sé si alguno me está mirando ahí y ha perdido algo. Yo no minimizo el dolor de nadie. Me identifico con tu dolor. Tú has perdido, yo he perdido también cosas. Todos aquí hemos perdido, nadie ha ganado nada en lo material. Pero se puede ganar si seguimos confiando en que la crisis no es para destruirte. Lo que te ha sobrevenido no es para aplastarte. Lo que te ha venido no es para sacar lo peor de ti, es para sacar lo mejor de ti. Es para seguir creyendo que la fidelidad de Dios es grande, es duradera, es pasajera. Y por eso es que la noche, tanto la noche como el día, decía el salmista David, resplandece a tu alrededor. Y yo quiero decirte
Tanto la noche como el día, Dios ha estado ahí, seguirá contigo, se levantará, irá al trabajo contigo, te acompañará, acompañará a tus hijos, acompañará a tus papás, te acompañará en el sufrimiento, te acompañará en tu queja, está contigo cuando estás frustrada, cuando muerdes la almohada, cuando lloras, cuando estás ahí afanado, afanada, Dios está contigo. Pero yo quiero decirte que la crisis no tiene el poder de destruirte. Las crisis no tienen el poder de destruirte. Las crisis lo que tienen es el poder de sacar lo mejor de ti. Y es por eso que en esta hora tú necesitas escuchar esa palabra. Esta palabra que llega a lo más profundo de tu corazón, a lo más profundo del escenario que puedas estar atravesando. No hay tormenta que Dios no pueda calmar. Porque las crisis no vienen para destruirte. Quizás tú tengas amigos, quizás tú tengas personas que te dirán, eso viene por esto, eso viene por lo otro. Dios dice, lo que necesito es que confíes, lo que necesito es que me abraces, lo que necesito es que recuerdes las promesas que yo hice para tu vida. Y es por eso que necesitamos entender que ninguna crisis vendrá para destruirte. Por eso Dios toma una palabra del pasado y la trae al presente, para que tú le puedas decir a tu familia en el futuro, lo que yo atravesé, ustedes también lo podrán atravesar. Lo que yo caminé, ustedes podrán caminarlo. Y ahora yo le entrego una fe, yo le entrego una confianza que no se doblega ante las situaciones, sino que te mantiene firme, estable, a pesar de las preguntas, a pesar de los por qué. Dios lo sabe, Dios lo entiende, pero Dios también necesita que tú confíes en Él. Y es por eso que me encanta cuando el salmista decía, ni aún las tinieblas te oscurecen. Es más, la tiniebla resplandece, la tiniebla resplandece alrededor de Dios. Y usted podrá ver las tinieblas, no te encubren, las tinieblas no encubren. Aún la noche resplandece alrededor de Dios. Y tanto la noche como el día es lo mismo para Él. Es lo mismo para Él. Por eso yo te animo a que hoy entiendas que en Dios no hay tiniebla que oscurezca tu propósito. Y tú le puedes decir a la familia, Dios no tiene la culpa de esto. Si viene lo malo, la culpa no es de Dios. Es que Dios nos invita. Las crisis son un llamado a confiar más en Él. Las crisis son un llamado a confiar más en su provisión y en su promesa. Hay muchas ayudas, qué bueno, pero confiemos.